Brevela. Entonces, digamos que me parece muy bacano ya como el asunto del manejo de la jerga, por así decirlo, como del texto, porque pues, se empieza a notar como ese lenguaje propio. Muy bacano. Me parece súper importante porque ayuda a darle como todo ese sentido de lo que es Drop y de lo que empieza a generarse como con todo este proyecto y la importancia que va a tener pues más adelante con todo este asunto. Entonces digamos que ahí me pareció súper bacano. Por eso colocaba en esta primera parte, porque digamos que es como esta primera parte del texto es como muy propia. Entonces yo pues decía, ay, pues eso podría llevar como a nombre propio, pues ya a tu nombre o en sí como el colectivo, para empezar a decir, bueno, es que esto es algo serio, es algo concreto. Y además que ayuda a darse la idea de que no es solamente la generación como de los eventos y todo este rollo, sino que se empieza a generar un discurso súper fuerte y súper articulado que empieza a generar como este tipo de reflexiones, que genera también lo que es el manifiesto, o sea, que todo ese tipo de cosas uf, empiezan a formarse como hay. ¿Listo? Entonces es como llegar y empezar a ver ahí, pues mantener como esa idea sobre esto y ir teniendo como frases drop, así como filosofía drop de la cultura electrónica, pues como que bacán. Por aquí hay un errorcito de redacción, que eso pues ya más adelante se va viendo cuando esté el documento listo, pues que es necesario hacerle como una revisión de corrección de estilos o pegarle una revisada así como que pues con lupa pues con todo el asunto. Ahora aquí, cuando estaba hablando de esta parte del texto, que dice como que esto se ve reflejado tanto en las costumbres y creencias como también en la arquitectura y hasta en el mismo funcionamiento de la ciudad. Ahí era el errorcito de reacciones. También funciona, parece estar estancado en el tiempo, lo que ha llevado a los lugareños a generar una cultura ciudadana muy ligada a su pasado colonial. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado con el asunto de las generalizaciones que están tan de moda. O sea, como que generalizar frente a los lugareños y ese tipo de cosas no es bien. Hay que delimitar un poco o explicar bien cuáles son esos lugareños que tienen todavía como esa historia y esa vaina colonial tan arraigada y todo ese rollo. Porque, digamos, yo soy lugareño, pero yo no tengo esa idea. Entonces, como que uno dice, yo no me identifico ahí. Entonces, cuando se tratan esos temas así como muy específicos, generando esa crítica específica, entonces hay que llevarlo y decir, bueno, es que, ¿quiénes serían esos personajes? Entonces, las personas, de no sé qué, de nombre, de apellido, que bla, 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 bla. Ahora que estamos como metidos en este asunto con lo que pasó la semana pasada, pues resaltan esos lugareños que tú mencionas, ¿no? Los que se creen de sangre azul y españoles, esta Sí. palputa es que, ay Dios mío santísimo, que ay Dios mío santísimo. Entonces ahí no es por cuestiones de que, sino que es mejor especificar y manejar ese tipo de cosas muy bien delimitadas. Sobre todo, pues para que el proyecto no se convierta como en una cuestión, o sea, para que no pierda como la esencia y diga como, es que esto es como que se empieza a sentir como que esto es de pura rabia o no sé qué, no. Entonces, para dar a entender de que efectivamente en la ciudad de Popayán hay diferentes tipos de personas. Los que se creen de abolengo y de cuna española, otro tipo de personas, pero que vemos que dentro de todo lo que somos los lugareños hay diferentes personajes y entonces ahí llegar y trabajarlo mejor. Y aquí en este caso, pues especificar de una forma muy general quiénes son los que conservan como esa esencia y que se creen pues y que ese pasado colonial y que todo ese asunto con la religión y la Semana Santa y todo eso como que es la única cultura, ¿no? Entonces dar a entender de que no. Entonces en esa partecita hay como que tener cuidado con eso. Digamos que el resto del documento, como el asunto porque tiene tanta fuerza, me parece súper chévere, cómo se aborda el problema. También vuelve y juega, hay que ir generando como un glosario de términos. Y esto lo digo porque a veces los proyectos, a mí me parece como chévere, no sé por qué en el colegio mayor no se está haciendo, pero digamos que así es como una idea que hay que empezar a organizar. Y es porque nunca quedan estos documentos, o digamos, no hay dentro de la biblioteca de la universidad, este material, digamos, este proyecto sería muy chévere después de que otros estudiantes lo pudieran consultar,
¿no? Como que uno dice, bueno, es que estoy en mi trabajo de grado y también quiero pillar, entonces yo como hago consulta de este material. Por ejemplo, como la Universidad del Cauca, todos los trabajos de... Pero Dime. yo pensé que cuando uno imprime pues el documento, eso se quedaba en la universidad, Pues lo que en la pasa es que, biblioteca, creo. digamos, es que lo que yo no sé, eso es un asunto que tenemos que hablar como con Daniel y todo esto, porque hasta el semestre pasado, antepasado, que estuve asesorando un proyecto que era muy bacano, pasó el asunto que yo les digo, chicos, como que bueno, entonces hay que entregar esto. Y yo les decía, bueno, ¿y eso, el documento, cómo se va a entregar? Entonces, en la del Cauca, por ejemplo, hay que encuadernarlo y entregarlo en pasta dura y no sé qué. Y los chicos como que no, pero que supuestamente ya entregando el documento ya. Y yo decía, uff. Entonces, No, pilla que no, porque yo vi el de Mecha, sí, ella sí empastó y sacó severo libro y diagramación y de todo. Por eso yo te pregunté que si el documento lo entregaba ya para imprimir o diagramándolo en forma de sí, porque es que a lo que digital. voy es que generalmente, o sea, no es necesario entregarlo impreso y pasta dura, pero a mí sí me parece importante. Porque, digamos, eso después queda en la biblioteca y queda como material de consulta. O sea, que otros estudiantes de semestres después, que más adelante están haciendo su trabajo de grado y que tengan como temas similares o intereses particulares que les pueda ayudar a este proyecto, lo puedan consultar y vean cómo se trabajó tal asunto, cómo se trabajó tal cosa. Entonces, eso me parece como que de verdad se necesita. Pero digamos que siempre que yo he hablado como con Daniel sobre el asunto, me dice como que no es obligatorio. O sea, que como que los chicos lo pueden hacer y entregarlo, pero después como que no sé. Entonces, a mí sí me parecería bacano pues que este quedara así. Y por eso como el asunto del glosario de los términos. Porque digamos, así como lo podría revisar alguien este mismo año o el otro año, no sé qué, lo podría revisar una persona dentro de 5, 10, 15 años, ¿no? Y decir y empezar a preguntarse sobre esos términos y pues efectivamente ver cuál era el factor de la escena electrónica en el 2000, ¿no? Lo que radica como el proyecto y todo lo que es como la historia de Europa hasta el 2020. Imagínate cómo cambiaría todo eso en 5 años, en 10 años y ver cómo este material hizo parte de esa transformación cultural, por así decirlo. Entonces yo como que, parce, no, esto tiene que estar allá. Entonces eso por ese lado, y es muy... Pues yo lo que tenía pensado era pues enviar el documento para que lo revisen pues diagramado, pero digamos si lo aprueban, ya diagramarlo en forma para imprimir. Ujú. Eso era lo que yo Exacto. tenía pensado. Pues sí, yo también, porque eso me parece a mí como lo bacano y lo correcto. Y además que uno ya tiene una publicación, porque es que es una publicación. Entonces no está publicado tal cual con una editorial y todo el rollo, pero pues es un material como tal, producto del resultado de todo un proceso de creación y de reflexión. O sea, en concreto es un hijo. Entonces, lo que queda como ese material es un hijo y uno dice, pues parce, no, tiene que tener todas sus vainas. Entonces ese asunto más adelante lo pillaremos ya cuando esté en la fase de diagramación y últimos retoques de llegar y llevarlo a la realidad. Y de ahí, pues en concreto, ver todo ese factor como del glosario de términos y vainas, de todo lo que va surgiendo. Porque, digamos, no solamente como en esas palabras como los tombos, la vaina, etcétera, que van a surgir muchos dentro de la jerga, ¿no? Sino que también hay como unos términos técnicos dentro del proyecto y dentro de lo que es la cultura electrónica, el DJ, no sé qué, todo ese tipo de cosas. También hay que ir diciendo, bueno, es que el DJ es tal cosa, el VJ es tal cosa, hay tal otra persona que es tal vaina, y como que, ok, cuáles son las diferencias, cuáles son las clases. En ese glosario, porque entonces eso ayuda a fortalecer la idea y como todo ese manejo de la cultura electrónica, que es como lo importante. Pero yo te iba a preguntar, ¿el glosario se colocaría como al final o los glosarios van cuando en la página donde está la palabra? Que has visto que se ponen como abajo, Así como un va ahí o pie. todo. Se puede manejar de cualquiera de las dos formas. Entonces, por ejemplo, uno puede colocar la indicación del glosario así como con los numerales ahí al lado. Y entonces uno lo puede trabajar abajo y como que, si no, aquí está esto. O si no, también está la posibilidad de que quedan los glosarios al final, donde están todos los elementos de los términos que se utilizaron. De cualquiera de las dos formas funciona. El más práctico es como tenerlo ahí en el momento en la página, para No, no sí me tener, parece que sí. sí.
Pues para no tener que estar como que, ay, mira, aquí está que parece el término 20, no sé qué cosa. Ah, bueno, voy a ir a buscar el 20. Ah, entonces, como que cuando estaba en la parte inferior es mucho más práctico para manejarlo. Bueno, Entonces, eso por ese lado, entonces de cómo se aborda el problema me parece bien, también del asunto. El rollo del diseño también bien. Aquí había una redundancia cíclica, como decía el asunto. O sea, en mi caso, yo como diseñador, entonces ese yo sobra, porque ya estás hablando en mi caso. Entonces, en mi caso como diseñadora, normal, y me parece bien esta parte. Aquí se ve un asuntico que se habla como que el diseño se ve inmerso en el proyecto desde un principio, pero entonces se habla que dándole una identidad visual muy fuerte, una estética, y ya como que son otra cantidad de cosas. Pero aquí es importante como llegar y pensar desde el principio de cómo el diseño de verdad entra desde la misma creación del concepto, ¿no? Que es como el punto primordial antes de ya llegar y empezar a hablar de la identidad y de estética y de todo esto. Entonces, no olvidar que el concepto pues es lo primero, ¿no? Que la idea y el concepto y que el diseño está inmerso desde la conceptualización es súper importante. ¿Listo? Entonces, para no, listo. que no se te olviden esta partecita de aquí. Ah, bueno, esta parte me parece súper bacana. Ya hablas que dice, porque una de las mayores problemáticas o obstáculos que tiene el desarrollo de la cultura electrónica en Popayán es la imagen que se ha generado a causa de la historia de los antecedentes, por así decirlo, que hay de las fiestas de electrónica en la ciudad, que son una mierda. Entonces yo decía, eso es real, pero entonces, ¿cómo se soporta esa, cómo se soporta esa idea? Entonces uno dice, no, bueno, lo que puede ser es que hay varias formas. Digamos, yo puedo buscar notas o noticias o vainas que involucren, digamos, alguna fiesta paila, así que pasó algún desorden, que diga, no, es que en fiesta electrónica a las afueras de la ciudad está el abuso de los consumos, bueno, lo que pase. Que uno pueda encontrar algún tipo de nota o noticia, digamos, sería ¿Y mucho. no sea así en popa? Puede ser que no sea acá en Popa, puede ser de otra parte. O sea, sería mucho más práctico que fuera de Popayán, pues porque ayuda a generar el asunto como del contexto. Pero digamos, sí, Porque yo creo que hayan sacado acá una noticia así como en popa. En Armenia sí creo, pero en popa. Pues exacto. sí he visto, obvio, sí he estado en un evento cuando se ha desmayado un menor de edad y de todo, pero pues no los van a sacar en noticias. Claro, pero digamos que si hubiera algo por ahí, que uno dice, bueno, pero entonces en ese caso, si no, pues entonces está el factor como de Armenia y de otras partes, porque ayuda a contextualizar la idea o ayuda a entender esa idea de esas fiestas electrónicas, pues que decís, pues hay como que son una mierda, las que son repailas, las que de verdad no están aportando a la cultura electrónica y que viene siendo como que uno de los puntos de partida del nacimiento de Drop, ¿no? Digamos, Drop nace como una propuesta alternativa para todo este rollo de la cultura electrónica pailas que hay en la ciudad. Entonces uno dice, ah, bueno, entonces, ¿cuál es eso? Entonces, si uno pudiera pillar por ahí una nota, alguna vaina que hable sobre eso que ha pasado, pues, si no se puede aquí de otra parte, pues porque igual está como dentro del contexto Colombia. Entonces, eso sirve para ayudar, como te decía, como este documento después va a ser un material de consulta para que la gente diga, si mira, es que esto era lo que pasaba, Hydro trata de que se cambie esa imagen y se cambie de verdad la esencia de lo que es la cultura electrónica. Entonces eso ayuda a organizar un poco mejor ahí las ideas con ese asuntico. ¿Listo? Entonces aquí Listo. dice, este asunto con la diseñadora súper bien y todo ese rollo. Entonces digamos que de ahí el documento, como te digo, me parece muy bacano porque ya va tomando como toda esa fuerza y esa esencia con la forma de decir las cosas, con la forma de expresarse. Entonces, como que súper bien. Entonces, aquí lo que yo decía es como que manejar ese glosario especializado con los términos que se van usando como los tombos, la vaina, la fiesta, el enrumbe, ¿no? Esos términos que pues, para uno son como muy coloquiales y muy normales, ¿ya? Pero que después para otra persona que pueda hacer consulta del documento o, por ejemplo, los mismos jurados van a decir como que ve y esta vaina, porque digamos, los jurados pueden hacer así como uno, ¿no? Ya está rondando los 50 años, una vaina así, como que van a haber algunos términos que digan como que, ¿qué es eso? Entonces, eso es bien empezarlo a organizar así como que súper bien para tenerlo ahí súper claro. ¿Listo? Entonces, digamos que en esa primera parte del documento, aquí hablando en concreto
de lo que era lo del rollo, o sea, lo que viene siendo como la problemática y todo eso, súper bien. ¿Listo? Igual pues está el manifiesto de Drop, que por ahí lo tenemos, pero hay que volverle a pegar una revisadita para volverlo a construir y empezar a jugar con ese asunto del contexto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver este asunto del contexto? Espérate, yo cambio a la presentación del PDF. El esquema que se tiene acá. Yo te Entonces, iba a decir que no te mandé nada del documental, pues lo que habíamos quedado, porque estoy ajá. esperando esta semana que me manden, o sea, tengo la esperanza de que me van a mandar lo que no querían, entonces los estoy esperando para saber lo de los tiempos bien, bien, bien. Dale, Fresca, igual ese es un asunto que, como es tan importante esa pieza, no hay que apresurarla tanto. O sea, pues sí hay que como que ir organizando las cosas que se pueden ir organizando, pero digamos que si se puede llegar y ver que la gente comparte esas experiencias, como la hemos hablado la semana pasada, súper bien y se les puede dar unas esperitas mientras tanto para armarlo súper pro. ¿Ya? Igual se puede ir trabajando en otros elementos del documental, pues en otros que no tengan que ver como con las personas y las entrevistas y eso por ahora. ¿Listo? Pues yo creo que yo Entonces, no he bueno, grabado mi parte con Santi, entonces yo creo que esta semana ya la grabo. perfecto. Sí, igual ahí es importante como ir pillando un poco, digamos, dentro del documental, como ir viendo ese factor también como estético, ¿no? O sea, cuál va a ser como el manejo estético, algunas cosas, ya como factores técnicos y prácticos de la puesta en escena ya del documental y toda esa vuelta. ¿Pillaste el que te envié, que te recomendé de Banksy? ¿Lo No, encontraste o no? no lo encontré en YouTube ni en ningún ladito. Voy a pillarlo entonces, porque yo creo que yo lo tengo. Bueno, déjame, yo pillo acá si yo lo tengo. Y ahorita lo pirateamos. Pues no lo pirato, sino que lo comparto. A ver cuánto pesa esto. Pesa 600 megas. Yo voy a hacer por aquí, lo voy a trepar a un drive. Te comparto el link para que lo pilles, porque sí me parece como chévere. Obviamente que ese documental es como una risa y manejo, ¿no? Como del street art, pero es muy bacano la forma como lo Sí, montan, como lo se cuentan, me divierte. gustaría. Entonces voy a poner por acá una carpeta y ahorita lo pongo a subir y te comparto eso para que lo descargues. Y si alguien pregunta, no, yo no sé, yo lo conseguí en otro lado, aunque eso ya es como tan viejo, yo no sé si es porque se pone como tan cinta con esas vueltas. Entonces aquí voy a arrastrar esta vaina aquí y ahí la dejo con mi internet de súper alta velocidad, 35 minutos. Al terminar la asesoría ya te puedo compartir el link. Pero breve. Listo. Y entonces como que ese tipo de cosas, bien. Y pues el documental hay que estarle camellando, pero no forzarlo. Como que tratar de que quede lo mejor posible. Y tratar de conseguir a esta gente que colabore y que haga toda la vuelta. ¿Listo? Bueno, entonces lo del rollo ya está mucho más organizado y bien, ya son como cositas después que se pilla como en costura, por así decirlo, ya cuando esté el documento completo, que hay que es que leerlo y volverlo a leer y pegarle como unas leídas extra como para organizar ideitas ya finales y cosas, pero bien. Ahora, digamos que está como el asunto del contexto, que lo planteas como el contexto general. Obviamente que en ese contexto, pues nosotros empezamos a tocar temas que tienen que ver tanto el contexto de la música, o sea, hay un contexto físico, que es la ciudad. Digamos, ahí ya se puede hablar un poco para contextualizar qué es lo que pasa con Popayán y cuál es el problema que tiene con las propuestas alternativas, en este caso en específico, con la cultura electrónica, ¿no? Entonces, cuando empezamos a notar ese contexto general de Popayán, pues entonces ya se puede darle más fuerza a esa idea de que Popayán pues, es una ciudad colonial, montada en su cuento de que es ciudad culta y una cantidad de huevonadas que ya están mandadas a recoger y que por eso y porque el afán de algunos personajes, porque no son todos, de ahí se puede especificar quiénes son los personajes, no con nombre propio, sino como que lo que pasa es que está la gente que coordina la Junta de Proceso de Semana Santa o tales vainas, etcétera, etcétera.
y cómo esas personas o ese grupo de personas llevan a la ciudad a enfrascarse en un solo tipo de cultura o unos tipos de elementos ahí, que es como solamente el factor religioso y el factor arquitectónico y eso, donde se desconoce todo lo demás que está alrededor de la cultura, ¿no? Las propuestas alternativas, como en este caso viene siendo todo lo de la cultura electrónica. Entonces ese contexto general ayuda sobre eso, entonces ahí se meten como elementos desde la cultura, desde lo social, lo político, de cierta manera también un poco lo económico, ¿no? Entonces hay varios elementos que hacen parte de la contextualización para ayudarlo a entender. Entonces el factor cultural, lo que te decía ahora, es que para los dirigentes de la ciudad o la persona que manda la parada, como que la cultura solamente es Semana Santa y la arquitectura y las iglesias, desconociendo los demás procesos culturales que hay en la ciudad. Y además que es un proceso bien curioso. En estos días escuchaba parte de los parceros que son como cuenteros y otra gente que está como en otras dinámicas culturales, de todo lo que está pasando con la Secretaría de Cultura. Vemos como que la Secretaría de Cultura le vale verga. Como que para ellos no existe nada más sino Semana Santa o el Nicolina o las artesanías. Pues que hay un gran debate sobre eso, alrededor de eso, cómo también está lo social metido en ese asunto. ¿Por qué? Pues porque los dirigentes de la ciudad lastimosamente son una partida de godos y de putas que solamente velan por sus intereses particulares y desconocen pues todas las dinámicas que están pasando en la ciudad, ¿no? Eso también es un planteamiento político, lo que pasaba pues con el alcalde, es que lo que pasó la semana pasada fue una cuestión muy detonante para varias cosas, ¿no? Entonces como que el man ya después como con la retroexcavadora ya y que vamos a subir esta vaina de nuevo y todo el rollo y toda la discusión que se montó alrededor de ese asunto, porque ese tipo de cosas también responden a un contexto económico y a la falsa idea que hay en la ciudad de que una de las únicas formas que se mantiene la ciudad es a través del turismo y que el turismo aquí está enfocado es solamente a Semana Santa y ya. Entonces, eso ayuda a contextualizar un poco a lo que pasa con Popayán, ¿ya? Y digamos que hablar de todo ese contexto es para darle a entender un poco de qué es lo que pasa con la cultura, de qué es lo que pasa con las nuevas propuestas, no solamente desde la música electrónica, sino como de cualquier tipo de propuesta que sea alternativa. Ya se empieza a decir que eso no sirve, que eso para qué, porque pasa también con el street art, pasa con algunos deportes, digamos, con todos los deportes que no son ni fútbol, ni baloncesto, ni atletismo, es como que eso para qué. Entonces, con todo el potencial que hay como en deportes extremos y vainas, todo ese rollo, entonces, todo eso tiene que ver con ese asunto. Entonces, eso hay que trabajarle ahora frente a esa parte de la zona o lo que se plantea como el contexto. ¿Listo? Dale. Y ahí, como se está hablando también de ese asunto, pues entonces se empieza a hablar acerca de los actores que están involucrados en la dinámica. Entonces, ¿cuáles son los actores? Todos los que tienen que ver con la problemática de la cultura electrónica. No son solamente ustedes como los creadores de Drop y parte del colectivo, sino también lo que vienen los otros actores que están ligados a eso. Entonces uno puede hablar como un actor, lo que es la Secretaría de Cultura. ¿Qué pasa con la Secretaría de Cultura en concreto frente a la postura que ellos tienen con las propuestas que hace Drop? ¿Cuál es ese tipo de cosas? Otro actor es la fuerza pública, tantos problemas que hay ahora con los tombos y todo ese rollo, entonces también hace parte de esto, qué es lo que pasa con ellos, cómo ha sido la dinámica con ese asunto. Y además que hay varios actores, también está su público, que son las personas que hacen parte de, o sea, como las personas que han sido fieles siempre a la dinámica Drop y que siempre han aportado las fiestas y vainas y todo ese rollo. Ese también son unos actores, pero también están otros actores que, digamos, en este tipo de casos con este proyecto es importante como que escuchar esas otras voces, ¿no? Como por ejemplo el pelado que no le gusta la música electrónica, sino que le gusta el trap, que le gusta el reggaetón, que le gusta la salsa, el merengue, el vallenato, las baladas, las rancheras, la música religiosa, lo que sea. Como todas esas otras miradas que se puede tener para tener un poco un panorama amplio de lo que vienen siendo los actores que están aquí, porque de manera directa o indirecta, pues ellos hacen parte también del proyecto.
¿no? Entonces hay actores directos, hay actores indirectos. Por ejemplo, las mismas personas que se están beneficiando del proyecto, así no hagan parte de la cultura electrónica, la generación de empleo, las dinámicas económicas, sociales, culturales. Entonces, todo eso está dentro de lo que es la gente del gremio o los actores involucrados en todo el cuento de la cultura electrónica y enfocado pues específicamente a lo que viene siendo Drop. ¿Listo? Y entonces también vamos a trabajar o sea, vamos a llegar hasta el asunto de los objetivos. ¿Listo? General y específicos. Entonces, de aquí a la próxima semana, cogemos lo que viene siendo lo de la zona, el asunto de contexto, actores involucrados y objetivos. ¿Listo? Dale. Porque eso me parece como súper chévere llegar y trabajarlo ya como para tener en cuenta ese tipo de elementos y ya poder decir, ah, listo, es que esto es tal cosa, esto es tal otra, esto es no sé qué, esto es no sé cuándo. Y eso pues nos ayuda o pues ayuda en concreto al proyecto ya a irlo entendiendo. Entonces, como ya está el problema y ya teniendo los objetivos, ya es como el problema ya está, los objetivos los revisamos, entonces ya como quedan Full HD, teniendo siempre en cuenta lo que pasa y lo que siempre he dicho como los objetivos específicos, ¿no? Los objetivos específicos tienen una conexión directa con el planteamiento metodológico y el desarrollo de la metodología. ¿Por qué? Porque cada uno de esos objetivos específicos se conecta, por así decirlo, con las fases de la metodología y del esquema metodológico que tienes. Entonces se revisa otra vez como ese esquema que tienes de la metodología y empiezas a decir, no, tengo fase 1, fase 2, etcétera. Y entonces, cómo el documento, como la parte de los objetivos, se empieza a vincular con ese rollo. Porque, a ver, déjame yo pillo acá, voy a darlo de una vez el esquema que tienes de, del plano como metodológico. Entonces, digamos, dentro de lo que es todo ese esquema metodológico que vimos la vez pasada, entonces hay una parte de creación conceptual, ¿no? Después, que es como la parte de conceptos generales y todo esto. Después ya se empieza a generar como otro tipo de esquemas, digamos, como que viene el asunto de crear la idea de lo que va a ser la fiesta, después todo organizar esas ideas, después ya como que se mete en el asunto de los factores visuales, de la estética y demás, todo este rollo, ¿no? Y hasta llegar como al punto ya del evento, del desarrollo, manejo de redes y después ya todo lo que es como la recopilación y la memoria del asunto. Entonces está la pre, la pro y la postproducción. Entonces, de la forma que se organiza la preproducción, es como la parte donde se empieza a organizar todos los antecedentes, investigación, análisis, planteamiento, conceptualización, etcétera. Donde uno llega y dice, ah, bueno, ahí está la investigación, están los antecedentes, Después en la producción, cuando ya se está hablando de la creación en sí del evento, del montaje, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Y después lo que es postproducción, de lo que ya es toda la recopilación de memoria y reflexiones. En este caso, hablando de lo que es el documento, ¿no? En algún momento tenemos nosotros que plantear ya el asunto como manera de ejemplo de lo que se dice ya como en la parte de los resultados o en la parte visual, ya cuando se habla, por ejemplo, del video, pero también se puede hablar de cómo es el montaje de un evento drop, que es lo que se tiene como en los esquemas. Pero frente a lo que es este asunto que es del esquema del documento de trabajo de grado, también funciona. Hay una fase de reproducción donde se genera todo el manejo de los antecedentes, investigación, análisis, hasta llegar a crear una idea concreta, generar el concepto clave del proyecto y todo lo que se quiere hacer. Después una fase de producción que en el caso del documento, pues se está hablando de lo que viene siendo el nacimiento de DRAP y también parte de lo que es el video documental como una de las herramientas de comunicación, como una de las herramientas primordiales para hablar del proyecto, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llega a crear Drop? ¿Cómo se llega a hablar de los eventos que genera Drop? Y de cómo aparece el documental como una memoria bien fuerte de todo lo que se está haciendo. Y por último, pues efectivamente está la postproducción, que habla es de la recopilación de los resultados, digamos, todo lo que se tiene en concreto con
pues con los videos, las vainas, la memoria, lo que pasa en redes sociales y la reflexión que surge, la reflexión y la experiencia que ya surge desde tu postura como diseñadora, como integrante del colectivo. Entonces hay que tener en cuenta que esos objetivos específicos están conectados a esas tres fases, porque ayudan a resolver esos tres elementos y hay que tener claro es que al unirse esos objetivos específicos se resuelve el objetivo general. ¿Ya? Entonces hay que ver también cómo esos objetivos específicos responden a esa necesidad. Igual ya habíamos trabajado un poco los objetivos, entonces es como que no es tan complejo ya llegar y llevarlo como a esta materialización. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos como lo que se trabajaría para esta semana. La Ah, bueno, zona, la gente del entonces, gremio y el Run Arbor. para el lunes. Breve. Para el lunes, Dios mediante, si la Virgencita de Chiquinquirá lo permite. Bueno, dale, Breve. breve. Y entonces eso sería como por el día de hoy. Como te digo, me parece muy bacano la forma como vas generando todo el discurso. O sea, la forma como se siente tu voz a la hora de redactarlo. Entonces, que siente que lo estás diciendo tú, que es la forma que estás diciendo tú, desde toda la experiencia que tienen con el asunto del manejo de la cultura electrónica y todo eso. Eso hay que mantenerlo y hay que darle fuerza porque me parece, de verdad, muy chimba dentro del documento todo eso. Ah, Brevelán. dale de una. Entonces me envías también, Breve. porfa, el documento con las correcciones. Estoy Ahora te envío el documento, voy a tener aquí ya la grabación